¿Qué tal a todos? Su servidor maestro Raúl Campillo Díaz, egresado de la Escuela Libre de Derecho de Puebla a nivel licenciatura. He tenido la oportunidad de cursar maestrías en el extranjero, en París I, en la Sorbona de París, la maestría de Derecho Constitucional Comparado, también otra maestría en París II, la Sorbona de París, en Derecho Administrativo, una maestría en México en lo que es el ITAM, en Derechos Humanos y Garantías, y con estudios de posgrado en Derechos Humanos por la American University Washington College of Law. Actualmente profesor de posgrado en la maestría de Derecho Constitucional y Amparo de la Escuela Libre de Derecho de Puebla. Considero relevante y es un tema que estamos viviendo en la actualidad, el tema de que hace 100 años que tiene nuestra Constitución. Y en este punto es donde me gustaría hacer una pequeña reflexión, porque todos hemos considerado que en 1917 se promulgó nuestra Constitución, que por cierto entró en vigor el 1 de mayo, y recientemente en la reforma en materia de derechos humanos que fue publicada en el Diario Oficial de la Federación en el 2011, se ha dicho que nuestro país entra a una nueva realidad constitucional en materia de derechos humanos. Y a lo mejor lo que me gustaría en este momento opinar es que esta afirmación del nuevo paradigma posiblemente se da por el desconocimiento de nuestra propia realidad constitucional. ¿Por qué? Recordemos la Constitución de 1857. La Constitución de 1857 tenía 3 elementos fundamentales para lo que voy a concluir: reconocimiento, derechos del hombre y de garantías. La Constitución del 17, esta que reformó la Constitución del 57, cambió de filosofía a otorgar garantías individuales, pero garantías individuales como derechos subjetivos públicos, como facultades del gobernado frente al poder público. ¿Cuál fue la palabra que fue eliminada respecto de la Constitución del 57? Garantías como mecanismos para hacer efectivos los derechos humanos. ¿Qué encontramos en el 2011? Que se hace esta reforma al artículo 1 constitucional. ¿Y cuáles son los 3 elementos que encontramos? Que se reconocen derechos humanos y garantías como mecanismos para hacer efectivos los derechos humanos. En ese sentido, la realidad constitucional mexicana del 2011, esta que se ha dicho que es el nuevo paradigma, es una realidad constitucional que México vivió en la Constitución de 1857. Podemos encontrar la identidad de esos 3 elementos. Ahora bien, ¿en qué se considera que la reforma al primero constitucional es un nuevo paradigma en materia de derechos humanos? Porque se dice que en este país se reconocen no solamente los derechos humanos que están reconocidos en la norma fundamental, sino también en los tratados internacionales. Pero aquí pongo otra interrogante. ¿Verdaderamente esta reforma constitucional generó un nuevo paradigma en materia de derechos humanos y la posibilidad de que aquellos que provienen de la norma internacional puedan ser protegidos en nuestro país? Posiblemente no. Y más bien afirmo no. ¿Y por qué se deriva esta nueva tendencia de pensar que esto es novedoso? Por un desconocimiento constitucional de nuestra propia Constitución y de los sistemas jurídicos creados por la Suprema Corte vía interpretación. ¿Por qué? Porque en el 1999, cuando interpretó el artículo 133, la Corte estableció el carácter superior de los tratados internacionales respecto del derecho interno. Y con posterioridad, en los años 2005 y 2008, tribunales colegiados de este país ya dijeron que los derechos humanos de fuente internacional eran observables y protegidos en México a través del juicio de amparo. ¿Fue una reforma novedosa o necesitábamos que lo dijera textualmente la Constitución? Muchas gracias.